libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Y si nada le impide ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, que esta su palabra sea dando fruto en nuestras vidas, que esta su palabra redarguya, enseñe, instruya y cambie nuestra manera de pensar, que ponga el querer de Cristo Jesús en nuestras vidas. Juan capítulo 14, verso 21. Leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ¿qué? Dígalo con fuerza: el que me ¿qué? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¡Qué tremendo regalo! Y me manifestaré a él. Lo leemos nuevamente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, como espada de doble filo, trastornando, penetrando hasta lo más íntimo, Señor, de nuestro ser, de nuestros tuétanos, Señor. Permite que esta tu palabra, Señor, transforme, nos dé vida, nos llene, Señor, de sabiduría. Que esta tu palabra, Señor, sea creando un antes y un después. Hoy proclamamos que a través del poder de tu palabra, enfermos son sanados, cautivos liberados. Que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy establecemos tu reino en ese lugar, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestro ser, quite toda aflicción, quite toda amargura, Señor, quite toda tristeza, y antes bien establezcas tu gozo perpetuo. El gozo, Señor, que tú has dado, Señor, y que el mundo no lo puede quitar. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. El mensaje de esta mañana tiene un título que cuando yo lo escribía, de verdad que mi cabeza explotó. Mi cabeza explotó. Porque sabes una cosa, hay una gran distinción entre lo que es creer en Cristo y amar a Cristo. Diga conmigo: una cosa es creer y otra cosa es amar. Nosotros podemos creer, pero muchas veces se nos hace difícil amar. Por eso en esta mañana el título de esta meditación dice: fácil es creer, difícil es amar. ¿Sabes una cosa? Yo pudiera preguntar en ese auditorio: ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Todos levantaríamos la mano. El que no levantó la mano, pila por allí, lo tenemos pillado. Y sabes una cosa, usted puede ir a la calle, encontrarse un grupo de personas, y usted puede preguntarle: ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Dios? Y le va a dar la misma respuesta. Por supuesto que sí. Ahora, imagínese usted y transforme la pregunta. Dígale: ¿tú amas a Dios y estás dispuesto a servirle a Él, despojándote de tu voluntad para establecer la voluntad de Él? Yo recuerdo que más de uno, y sé que más de uno quizás se quedarían pensativos. Porque sabes una cosa, la persona quiere creer en Cristo por los beneficios, pero no quiere amarle por la responsabilidad. Usted se va a encontrar personas que ciertamente le dicen: mira, yo estoy en una relación con una pareja, quizás no estén casados, y usted le pregunta: mira, ¿y por qué no das el paso de casarte? Porque es que no quiero responsabilidades. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado, sí o no? ¿Sabes una cosa? El amar trae consigo una responsabilidad y un sacrificio. Cuando el Señor decidió enviar a su Hijo, ¿usted cree que lo hizo por mera voluntad, por mera gana? Él lo hizo por amor. Estuvo dispuesto a sacrificar lo más preciado, que es su Hijo amado, por amor a nosotros. Y en esa misma manera Él quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Podemos creer? Por supuesto que sí. Porque sabes una cosa, el creer en Cristo abre nuestro corazón para que lo más preciado que ha pisado esta tierra pueda albergar en Él. Pero el amor es el que va a permitir que ese amor que ha sido depositado en nuestros corazones se quede allí perennemente.
Yo no sé si me puedo explicar en esta mañana. Una cosa es creer en Dios y otra cosa muy diferente es amarle. Cuando nosotros amamos, nos proyectamos a otro nivel. Cuando nosotros amamos, estamos dispuestos a sufrir penalidades, a llevar quizás la carga pesada, pero por amor a una persona, por amor a Cristo. Cuando nosotros estamos dispuestos a amarle, aunque venga la situación, aunque venga la angustia y la aflicción, nosotros nos podemos levantar y podemos poner nuestra mirada en Cristo y decirle: tú me vas a ayudar, tú me vas a fortalecer, tú me vas a restituir, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, ¿sabes una cosa? Podemos estar confiados en que el amor del Padre se ha derramado en nuestras vidas y que nosotros nos podemos proyectar más allá. ¿Sabes qué le dio la fuerza a Cristo Jesús para llevar la pesada carga de una cruz? El amor que Dios ha derramado por ti, por mí, en nuestros corazones. Eso fue lo que lo motivó a llevar más allá. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre estaba allí en un plan perfecto, que era amar al hombre que se había perdido por el pecado de Adán. El segundo Adán, nuestro amado Señor Jesús, vino a restituir eso. Y sabes una cosa, en la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es ¿qué? Es la muerte. Él se entregó a sí mismo para poder restituir lo que se había llevado al pecado, poder restituir ese plan perfecto y poder tener una vez más comunión con nuestro Padre. Por eso es que es tan difícil muchas veces amar. Nosotros podemos enamorarnos de una persona, podemos quizás estar allí y decir: wow, me encanta cómo es él, cómo es ella, me encantan las cualidades que tiene, me encanta la forma de hablar, de decir. Pero sabes una cosa, muchas veces ese primer enamoramiento se nos va, porque sabes una cosa, no aprendemos a amar cualquier sea la situación. A veces creemos que la vida es color de rosa. ¿Cuántos nos han vendido esa historia? Yo recuerdo que en los años 80, se me cayó la cédula, había un programa de televisión que dice: cásate y verás. ¿Cuántos lo llegaron a escuchar? Se le cayó la cédula a unos cuantos también, ¿verdad? Cásate y verás, cásate y verás. Y era una parodia. Pero sabes una cosa, el matrimonio, el amor como tal, trae luchas, trae también dificultades, trae también barreras que vencer, pero también trae un beneficio hermoso. Cuando nosotros amamos y estamos juntos allí venciendo cada una de esas barreras, el amor se va perfeccionando, y cuando lleguen las pruebas, ¿sabe qué? Usted va a tener las herramientas para poderla vencer. Asimismo es el amor al Señor. Hay herramientas que nosotros podemos tener que nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestro carácter, y nos va a brindar la oportunidad de nosotros podemos acercar a un punto tal con el Señor que vengan las pruebas o vengan las dificultades, usted va a poder decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él está conmigo hasta el fin. Cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo Jesús, estamos dispuestos a amar. Vaya conmigo por favor, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 2, verso 23 al 25. Evangelio de Juan. Y sabes una cosa, me encanta este evangelio porque Juan es el discípulo del amor, el discípulo amado. El discípulo amado. Juan capítulo 2, verso 23 al 25, dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, diga conmigo, muchos. Pégale un codazo al que está al lado y no te duermas. Yo sé que el clima hoy está agradable, ¿verdad? La semana pasada nos quejábamos del calor y nos quejamos del frío. Gloria a Dios por todo. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué hicieron muchos? Creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Verso 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Diga: Jesús conoce a todos. Verso 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, de lo que pensaba la persona, de lo que sentía la persona, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sabes una cosa? Muchas personas pueden creer en Cristo Jesús por lo que ven en su vida.
Muchas personas han recibido el favor y la misericordia de Dios al levantarlo de una cama de enfermedad. Muchos han recibido el favor y la misericordia de Dios dándole un negocio próspero, unas finanzas sólidas. Una persona puede estar bendecida por el Señor y creer en el Señor porque de repente le ha permitido alcanzar títulos universitarios o llenar su intelecto. Pero sabes una cosa, solamente aquella persona que verdaderamente ama al Señor va a buscar más, va a ir por más, va a ir por lo que Él es y no por lo que Él me pueda dar. La persona que verdaderamente ama a Dios, le ama por lo que Él es y no por lo que Él pueda dar. Muchas personas se acercan a Cristo porque Él les puede dar, ¿sabes? Eso es una parte, pero nosotros buscamos a Cristo por lo que Él es. Lo más preciado de este mundo ha sido depositado en nuestros corazones y ¿sabe qué? Todo lo demás es ganancia. Si el Señor solamente nos da la salvación y no nos da absolutamente nada más, usted es un vencedor, usted ha tenido lo mejor y usted puede decir gracias Padre porque tu gracia es suficiente para mí. No hay nada más preciado en este mundo que pueda equilibrar la gloriosa salvación que ha sido depositada en nuestros corazones, y solamente su gracia es suficiente. ¿Sabes una cosa? El mismo apóstol Juan dice en el capítulo 3, verso 16, yo creo que todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera que... Ajá, ¿qué más? Ajá. A ver, escuchamos ahí, vamos a repetirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. Se nos ha vendido ese versículo y creo que todos lo sabemos. Usted puede preguntarle quizás a una persona que haya escuchado el Evangelio y le dice, sí, está bien, tengo que creer y listo. ¿Sabes una cosa? No nos han enseñado los versículos que vienen después. Vaya conmigo al versículo 18, de allí mismo de Juan 3, y el verso 19. Dice, el que cree en Él, el que cree en Él, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sabes una cosa, esta es la condenación. Escucha bien cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo, la luz de Cristo, la luz de Dios vino a ese mundo. Pero los hombres, ¿qué pasó? Amaron, dígale que está a su lado, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes una cosa? La persona puede creer, pero amar las tinieblas. Lo que nosotros hacemos con el creer en nuestra mente, pero amamos las tinieblas, ¿sabes una cosa? Verdaderamente no estamos creyendo en Él. Por eso la palabra del Señor es tan tajante cuando el Señor les dice, muchos creyeron en Él por las obras que hacía, pero Él sabía, no se dejaba fiar de ninguno de ellos. Como diríamos en el argot popular, habláis muy bonito, pero no me convencéis, ¿verdad? Quizás le decían, Señor, wow, ¡qué maravilloso! ¡Wow! Mira la presencia de poder que hay en ese lugar. Quizás le decían, impresionante, este hombre estaba paralítico y ahora puede caminar. Este hombre estaba ciego y ahora puede ver. Se maravillaban de las obras, creyeron que él podía hacerlo, pero sabes una cosa, no estaban dispuestos a dejar el amor a las tinieblas por seguirle. No estaban dispuestos a dejar el mundo y sus deseos por seguirle a Él. Y sabes una cosa, el creer en Cristo nos brinda esa oportunidad de que lo más preciado de este mundo pueda albergar en nuestros corazones, y de igual manera la salvación que tenemos en Él. Cuando nosotros estamos dispuestos a amar a Dios, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a odiar las tinieblas. No podemos amar a las tinieblas y amar a Dios al mismo tiempo, de ninguna manera. Cuando nosotros decimos, yo te amo, Señor, yo creo en ti, también tengo que estarle diciendo a las tinieblas, te odio y no quiero seguirte. El que no esté dispuesto a despojarse de sí mismo para tomar la cruz de Cristo y seguirle, sabe que Él no es digno de Él. El Señor fue muy claro cuando le dijo, usted me quiere seguir,
verdaderamente me quieres seguir, tienes que hacer tres cosas. Tienes que hacer tres cosas. Lo primero de ellos es negarte a ti mismo. ¿Sabes qué duro es negarse a uno mismo? Por eso es que la pregunta que les hacía al inicio, ¿estás dispuesto a amar a Dios y a negar tu voluntad para hacer la voluntad de Él? ¿Sabes qué? Ese primer paso es totalmente difícil. Negarse a uno mismo involucra quizás dejar todo el anhelo, todo el deseo que yo tengo por las cosas que me atraen en mi carne, para poderle decir: Señor, hágase en mí tu voluntad. Yo no sé qué tú quieres conmigo, yo no sé para dónde quieres que yo vaya, yo no sé qué quizás me vas a poner a hacer, pero heme aquí, envíame a mí, como le dijo el profeta. Heme aquí, envíame a mí. Yo no sé qué vas a hacer conmigo, pero heme aquí, envíame a mí. La palabra del Señor es clara. Primera de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. Escucha bien lo que dice. Una palabra bastante fuerte. Primera de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13 dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Tendremos la oportunidad? Por supuesto que sí. Cuando estemos allá en el reino de gloria. Dice: si nos amamos los unos a los otros. ¿Si nos amamos qué? Dile al que está a tu lado: si nos amamos los unos a los otros. No, pero díselo de verdad. Díselo con ánimo. ¿Sabes una cosa? Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, que la única condición, digámoslo así, de permanencia de Dios en nuestro corazón es amarnos los unos a los otros. Y suena fácil, ¿verdad? Ah, amar a mi hermano, sí, por supuesto. Eso es pan comido. No, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Para poder amar al otro es difícil. Porque tenemos que amarlo no a nuestra conveniencia, tenemos que amarlo así como Dios lo ama. Y sabes una cosa, cuando yo amo a mi hermano, tengo que tener la disposición aún de morir por causa de ese hermano. A sacrificar quizás, a doblegar mi servicio, para poderle decir, aún cuando sea el agraviado, perdóname. Aún cuando quizás aquella persona que es dura. ¿Cuántos se han topado con ese tipo de personas? Que uno dice: Dios mío, Señor, llévatelo, te lo envío de una vez. ¿Sí o no? Ese tipo de personas que uno dice: Señor, de verdad que esta persona es cristiana. ¿Sí? Nos hemos topado con ese tipo de personas, pero ¿saben qué? Dice la palabra del Señor que hierro con hierro se afila, así el hombre con el trato con el hombre. Quizás el Señor pone personas allí para moldear nuestro carácter, para poder amar a esa persona. Y les tengo una noticia: si usted no aprende a amar a ese hermano que quizás le está haciendo barrera acá, ¿sabes una cosa? Se lo va a calar por la eternidad allá en el cielo. Así que aprendan a amar aquí, que es un tiempo corto, para que cuando lleguemos allá a la mansión de gloria, Él, cuando esté allá ante su presencia, ante la presencia de esa persona, diga: Señor, gracias porque verdaderamente tú lo transformaste. Y transformaste también mi vida. ¿Sabes una cosa? Dice que cuando nosotros amamos unos a otros, sigue diciendo Primera de Juan, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuánto podemos saber que verdaderamente el amor de Dios está en nuestras vidas cuando hay una transformación de nuestro ser? Usted mismo se va a dar cuenta. Usted mismo se va a dar cuenta cuando se le presente esa persona, que usted quizás quiere agarrarlo y amarrarle allí la cuerda como lo hizo Judas, ¿verdad? Y tirarlo por allá. Y usted puede decir: wow, ¿qué me pasó? Que ahora yo no tengo ese anhelo de agarrarlo y ahorcarlo, sino de abrazarlo, de estar viendo allí qué le pasa, cuál es su necesidad, ¿sí o no? Cuando usted es transformado por el amor de Cristo Jesús, usted comienza a ver a la otra persona con los ojos de Él y no con los ojos suyos. Comienza a verlo desde la perspectiva del amor de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. Y dice el verso 13: y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y que nos ha dado su Espíritu. Cuando nosotros miremos a la persona y en vez de ese amor que Dios nos ha dado, salga ese en nuestro ser, el anhelo de ejecutar obras humanas, revisémoslo. Porque sabes una cosa, donde abunda la presencia del Espíritu Santo de Dios, el Señor lo transforma todo.
el Señor lo transforma todo. Si hay ese resentimiento, si hay esa angustia, si hay ese dolor contra una persona, llámese un hermano de la iglesia, llámese vecino, algún familiar, alguien en el trabajo, usted le diga: Señor, lléname con el poder de tu Espíritu Santo, llena mi vida, transforma mi ser, saca toda aquella amargura que hay en mi corazón y enséñame a amar como tú has amado. Dile al que está a tu lado: ama como el Señor ha amado. No se nos duerma, no se nos duerma. Ahorita vamos a no traemos los caramelos hoy. La próxima semana vamos a traer unos caramelitos de café para que no se nos duerman allí. ¿Sabes por qué las personas llegan a creer en Cristo y luego se apartan y se enfrían? Porque han creído en Dios por lo que le puede dar y no han creído en Dios y amarle por lo que Él es. ¿Sabes una cosa? En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Hay personas que usted ve que de repente viven 2 años, 3 años, 10 años y llega un momento en que dice: ay, se acabó el amor. ¿Sabes una cosa? Cuando se acaba el amor, se acaba todo. La gasolina que mueve cualquier relación es el amor. Por eso es que cuando nosotros creemos en Dios y le amamos a Él, ¿sabes qué? Ese amor no se va a acabar, porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Cuando lo tomamos a Él, estamos tomando el amor. Verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, diga conmigo: toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dígalo conmigo, nada soy. Dígalo conmigo otra vez: nada soy. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros podemos pretender de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y poder decir: no, es que el Señor me ha dado a mí el don de sanidad. Yo oro por una persona, así esté desahuciada, y el Señor lo levanta. ¿Sabes una cosa? Eso está muy bien, pero si no hay amor, de nada vale. Usted puede decir: Señor, es que yo tengo fe y yo puedo agarrar este monte por la fe y moverlo para este lado, pero ¿sabe qué? Si no hay amor allí, de nada vale. ¿Sabes una cosa? Te dejo esto: el diablo también tiene poder. Muchos van a decir: ¿qué está diciendo el pastor? Apedréenlo. No, sí tiene poder. Nosotros hemos visto quizás obras sobrenaturales. Si no lea las escrituras, ¿qué pasó con los sabios y los hechiceros que fueron a la corte de Faraón cuando estaba Moisés? Hicieron exactamente lo mismo que hizo Moisés. ¿Sabes una cosa? Pero el que verdaderamente ha creído en Dios tiene lo más preciado en su ser, y ese amor viene acompañado también de prodigios y milagros. Cuando nosotros amamos a Él, ¿sabes una cosa? Prepárate, porque las maravillas de Dios también van a venir a tu vida. Eso no es una cuestión de fórmula mágica, no, es una cuestión de obedecerlo a Él. Cuando el Señor envía de su amor y nosotros le amamos a Él, ¿sabes qué? El amor del Padre también te va a amar a ti y Él se va a manifestar a tu vida. ¿Quieres saber cómo la presencia de Dios puede llenar la vida de una persona? Ámale a Él. Busca una nueva dimensión de fe, busca una nueva dimensión de amor a Él. Entrega quizás aquello que no has entregado por estar atado a las cosas del mundo. Entrégaselas a Él y el Señor se va a manifestar a tu vida. El Señor se va a manifestar de una manera diferente. El Señor va a comenzar a hacer en ti cosas que no había hecho antes. Así tengas 10, 20, 50 años en el Evangelio, puedes llegar a un punto tal en que en cuestión de días o en cuestión de meses la gloria de Dios se derrame sobre ti con poder y con autoridad. Ya con esto voy terminando. Para vivir el amor de Dios necesitamos muchas veces estar dispuestos a hacer sacrificio. Diga conmigo: estar dispuesto a hacer sacrificio. El Señor no vino a entregarse en parte, el Señor vino a entregarse todo. Él no dijo: quíteme una uña solamente porque esto no vale la pena. El Señor dijo: aquí está mi vida entera, mi sangre entera, aquí está. ¿Sabes qué? Él no escatimó entregar su vida por amor a ti. Pero nosotros muchas veces limitamos nuestro amor al Señor para que no nos afecte lo demás. A veces le decimos: Señor, ¿y cómo voy a hacer? Y empezamos a limitar nuestras vidas,
nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro intelecto. Comenzamos a limitar, ¿sí? ¿Sabes qué? El Señor no lo pensó 2 veces cuando entregó a su Hijo por amor a ti y a mí. No lo pensó 2 veces. A veces nosotros, el Señor nos da la capacidad de poder tener un intelecto tan preciado, y ¿sabes qué? Ese intelecto a veces no lo ponemos a disposición para enseñar en una clase de escuela dominical, o poder decirle a la persona: Cristo te ama, aunque sea. A veces pasamos horas quizás en una fila para ir al banco, una fila para surtir de gasolina. Póngale usted el escenario que usted quiera. Pero sabes una cosa, a veces estamos o somos intolerantes a poder decir: no, yo no voy un sábado a las 5 de la tarde a repartir papelitos. El sol me va a matar, me va a dañar el cutis, se me va a caer el pelo. Si así fuera, bueno, ya estuviera ya. ¿Sí? Mi hermano ha repartido bastante. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo, el Señor también va a abrir las manos para llenarnos de todo. Dale al Señor y el Señor no se va a quedar con las manos cerradas. Lo que nosotros le demos a Él, ¿sabe qué? Él lo va a multiplicar. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Si lo poco que le damos, el Señor nos puede multiplicar y enviarnos mucho. Eso es un principio. Los principios de la palabra no es una cuestión de sumatoria, no es una cuestión de fórmula mágica. El principio de Dios se establece sí o sí. El principio de Dios no obedece a las matemáticas. ¿Sabes una cosa? La palabra del Señor rompe todo principio y toda ley humana. Usted multiplica algo por 0 y ¿qué le va a dar? 0. Pero la palabra de Dios nos dice que Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él nos dice que con un poco de harina y un poco de aceite alcanzó para bendecir la vida de una mujer viuda y su hijo y un profeta por alrededor de 3 años y medio. ¿Qué les parece eso? Las matemáticas de Dios no son igual a las matemáticas nuestras. La matemática de Dios rompe toda lógica. De unos pocos panes y unos pocos peces alcanzó para dar alimento a más de 5,000 personas. Imagínense ustedes. Cuando comenzamos a creerle a Dios, y en esa medida que comenzamos a creer, comenzamos a ver las bondades de Dios y comenzamos a enamorarnos de Él, comenzamos a amarle a Él, ¿sabes qué? Él manifiesta también su obra en nuestras vidas. Santiago capítulo 2, verso 19. Para aquellas personas que dicen: solamente con creer en Dios basta, les tengo esta palabra. Santiago 2, 19. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuánto creemos que el Señor es un solo Dios? Un Dios trino, 3 en 1. Dice la palabra del Señor: bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros le decimos: no, que venga ese demonio, para citarle la palabra de Dios. El diablo se sabe la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis con lujos y detalles. Pero sabe que no cree, y Él no le ama. Ellos creen que hay un Dios, creen que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, creen también en el poder de Él, pero no le aman. Examinemos nuestras vidas, porque muchas veces nosotros podemos estar allí creyendo que el Señor puede suplir mi vida, creyendo que el Señor puede sanar y creyendo todas las bondades de Dios para mi vida. Pero creámosle a Él y amémosle a Él por lo que Él es. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva y le amamos al Señor por lo que Él es, lo que Él hace va a llegar de manera natural. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, diga conmigo, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. ¿Sabes una cosa? La primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 4 y 5, y ya con esto termino. Lo he dicho como 3 veces, ¿verdad? Me gustaría leerlo en la traducción lenguaje actual. Y si es posible, por favor, ponte sobre tus pies. Esta palabra el día de ayer me dio 3 tablazos por la espalda cuando la leía. Repasaba una vez más. 1 Corintios capítulo 13,
versos 4 y 5. Y quisiera que por favor se llevaran para sus casas y pudieran leerlo detenidamente todo el capítulo. El texto en la Reina Valera dice la preeminencia del amor. Pero en la traducción lenguaje actual, versos 4 y 5, escucha bien. Dice la palabra del Señor, el que ama, diga conmigo, el que ama, tiene paciencia en todo. En todo. ¿Sabes una cosa? Todo en la Biblia es todo. Dice, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Y dice el verso 5, dice, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Dice, no se la pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Cuando yo leí esta palabra en esta versión, créame que algo se rompió en mí, algo se quebró en mí. Yo le dije, Señor, quizás no te he amado estos años a tu manera, quizás te he amado a mi manera. ¿Sabes una cosa? Esta es la oportunidad que tenemos de poderle decir al Señor, Señor, enséñame a amar como tú me amas. Enséñame a amar como tú me amas a mí.